Bueno, muy buenas tardes. Estamos de regreso para tener este tiempo de estudio bíblico hoy con el tema Venciendo el temor al futuro. Venciendo el temor al futuro es la temática que hoy nos atañe. La realidad está en que queríamos abordar este tema, queremos ayudar y no hay mejor forma de hacerlo que enfrentando estas cosas que en particular nos llenan nos traen ciertas preocupaciones, ciertos problemas. Y como decía en la introducción, en la descripción de estos videos, la verdad está en que todo este problema que ha venido al mundo durante estos meses, la pandemia, por este problema de esta enfermedad que ha azotado prácticamente todo el globo y que ha lamentablemente alcanzado a muchísimas vidas y que ha también arrancado de este mundo a mucha gente, ha traído muchos problemas, temas de salud naturalmente, temas sociales por los problemas que hay ahora, sobre todo porque se ha prolongado tanto tiempo esta pandemia y las disposiciones que hay gente que acepta, que no acepta, que se rebelan, pero aún más están los efectos colaterales, las situaciones que se empiezan a generar dentro de los hogares que están demasiado tiempo enclaustrados y aún por encima de ello también está la pérdida del empleo que es preocupante, en todas partes está ocurriendo. Tenemos amigos que lamentablemente han tenido que cerrar su negocio, hay personas que están siendo despedidas, hay personas que si bien es cierto todavía conservan el empleo, no les están pagando lo que les pagaban antes. Hay otros que por eso mismo tal vez, aunque están en una disposición oficial que aquí en España se llama ERTE, que es algo temporal, pero podría ser que sea definitivo, que cuando intenten volver a su empleo ya no exista porque las condiciones en el mercado son tan malas que el negocio no les pueda proveer para pagarles nuevamente el salario. Entonces, son situaciones que de verdad entendemos, son preocupantes para todos porque en todo sentido a todo mundo nos llega a repercutir de una u otra manera. Y naturalmente, es natural, el temor es parte de las emociones que tenemos, que Dios nos ha dejado, pero que cuando no se controla, cuando no tenemos la verdad el equilibrio que requerimos, puede ser muy dañino, puede ser catastrófico para cualquier persona y por eso es importante que aprendamos a vencer el temor. Saben, muchas de las decisiones del pueblo de Dios que hacemos día tras día no son motivadas por la confianza de Dios. Y ya de entrada, esto nos deja ver un poquito hacia dónde tendría que estar puesto nuestro corazón cuando está temiendo. Hace ratito que estábamos cantando, porque antes de iniciar este video aquí con mi familia estábamos entonando algunos cánticos basados en la Biblia y tomando un momentito para orar. Y mi esposa pedía que interpretáramos un coro infantil que está basado en un salmo que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y la realidad está en que una de las herramientas más a la mano que tenemos para poder vencer el temor es precisamente la confianza en nuestro Dios, en el Señor. Pero tristemente, muchas de las decisiones que tomamos a diario las tomamos no en base a la confianza en Dios, sino más bien las hacemos en base al temor del futuro o al futuro, como quieran llamarlo. Y esto ocurre muy a menudo, sobre todo con decisiones de carácter financiero. He escuchado y he aconsejado a un sinfín de personas que están contemplando la posibilidad de cambiar de empleo o aún de vivienda, irse a vivir a otra ciudad o aún a otro país, y todo es debido al tema financiero. Es una realidad global porque estamos viendo una migración fortísima en todos lados. Sobre todo hay países o personas que tienen la mirada en ciertos países que piensan que su futuro económico será mejor que el que tienen, y es muy probable que así sea. Queremos también decir ello y que es también válido desear prosperar.
no pensamos y no estamos en contra de que nadie o que una persona busque prosperar en su propia vida, sino que el problema está en que cuando mi decisión está basada solamente en la prosperidad económica o intentar salir de una circunstancia mala económicamente hablando para ir a una que yo juzgo mejor, podría ser que no siempre sea la mejor decisión. Es más, si ese es el fundamento, definitivamente no será la mejor decisión. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a seguir sus directrices. Tenemos que aprender a sacudirnos los temores. Y cuando hablamos del temor en torno a tomar decisiones por cuestiones financieras, una de las cosas que se mete ahí es el miedo al futuro, porque básicamente estamos pensando en lo que mañana podríamos tener para nuestra provisión y aún algunos pensando en su jubilación dentro de 20 o 30 años, si podrán tener un plan de ahorro o podrán tener algún trabajo que les permita a través de la seguridad social generar esa antigüedad que les permita jubilarse sin tanta preocupación. Y muchos de los temores que tenemos están en eso. Ciertamente el ser humano tiene temores a muchas cosas. Temor a la muerte es uno de los principales, seguramente, temor a enfermar, temor a perder el empleo, pero temor que de verdad va vinculado a esta palabra, futuro, porque el futuro nos podría traer la muerte, porque el futuro nos podría traer la pérdida del empleo, porque el futuro nos podría traer el enfermarnos. Hoy estamos bien, pero mañana no sabemos. Ahora, muchas de las familias cristianas toman decisiones tristemente en base a miedo al futuro, y ese miedo al futuro hace que estas familias que profesamos la fe en Cristo vivamos a veces estrechamente por querer asegurarnos que el futuro esté mejor. Y tristemente, en vez de confiar en la provisión de Dios, empezamos a confiar en nuestra capacidad de ahorrar o para ahorrar y para poder guardar algo para adelante. Ahora, no hay nada de malo con ser previsores. Es más, la Escritura nos muestra que debemos de anticipar de alguna manera equilibrada estas cosas, pero lamentablemente muchos viven para el futuro en vez de estar viviendo el presente, en vez de estar enfocándose en lo que Dios quiere para nuestras vidas hoy. Muchos están angustiándose por lo que tendrían o no tendrían en el futuro, y a veces eso hace que vivamos miserablemente en nuestro presente por la preocupación o el temor hacia el futuro. Alguien decía que si pensamos demasiado en el pasado nos deprimimos, sobre todo cuando las cosas estaban mal. Si estamos pensando demasiado en nuestro futuro, hay temor, hay angustia, y aún el que en el presente también se preocupa de más en torno a su vida, pues llega a estresarse por querer cubrir las cosas en torno al futuro, y tenemos que tener cuidado. Hay cosas que son necesarias, que son buenas, que tenemos que tener en mente y sí, ser previsores, pero no podemos permitirnos el que esto se convierta en un temor, y un temor que nos nulifique, porque el temor es lazo para el ser humano, es una trampa en la cual caemos con mucha frecuencia. Y sabes que siendo una emoción, esto afecta y repercute aún en tu situación física. ¿Sabías que el 80% de las enfermedades, dicen los doctores, son de origen psicosomático? O sea, esas úlceras, esos dolores de cabeza, esa falta de ánimo o dolores de cuerpo inclusive, tienen un origen en simplemente nuestra manera de pensar del futuro, del presente, nuestro sentir de las circunstancias, cuestiones emocionales. Y si hay temor, puede generarte úlceras gástricas, puede generarte, y esa úlcera te trae ya después otros problemas fisiológicos que desencadena el no poder alimentarte bien, el tener los dolores, el no poder dormir bien, qué sé yo, un sinfín de cosas que esto trae. Pero cuando hay equilibrio en la vida, cuando hay de verdad una actitud sana, como dice el libro de los Salmos, el espíritu alegre constituye un buen remedio. Por ejemplo, vivimos mejor, naturalmente. Dios quiere eso para nuestras vidas, y tenemos que, por lo tanto, aprender a sacudir y vencer el temor de una vez por todas, porque si no, insisto, nos pondrá lazo, una trampa. Hay gente que hoy por la pandemia ciertamente hay que ser prudentes, pero
prefieren limitarse de muchas cosas que podrían hacer hoy, aún a pesar de la pandemia, por el temor a contagiarse. Ahora, hay que ser prudentes. No estoy haciendo un llamado a la imprudencia. La verdad, si salimos, sí, como las autoridades nos instruyen, pues usemos la mascarilla, procuremos distancia y procuremos no estar en lugares cerrados con mucha gente. Y si lo hay, mejor espera otro horario para si tienes que ir. Pero no podemos limitar nuestra vida por el miedo a enfermar. Eso sí, no deberíamos de hacer, porque es como decir, voy a salir a la calle y me va a caer un rayo y por temor a que me caiga el rayo no salgo jamás a la calle. Y la verdad, ¿quién hace de verdad eso? Es difícil que una persona haga eso y la probabilidad de que nos caiga un rayo es muy remota. Igualmente, aunque no es tan remoto tal vez que te enfermes de esta enfermedad o tal vez, hablando estadísticamente, sea igualmente probable que te caiga un rayo, como quiera, hay que ser prudentes. Hoy, en una tormenta, así no salimos por temor a esta posibilidad. Hoy está la tormenta de la pandemia y tenemos que ser prudentes, pero aún así tenemos que sacudirnos el temor y procurar, a medida de lo posible, seguir haciendo la vida normal que Dios quiere que hagamos. Ahora, ¿saben que tristemente el temor, sobre todo al futuro, ha empujado a que muchas familias roben a Dios? Muchas familias literalmente roban a Dios y a sus familiares por razón de ese miedo. Se comienza una cuenta de ahorros, por ejemplo, o un plan de seguros con miras inicialmente de proveer para la familia, pero entonces más contingencias aparecen de repente y debemos proveer para ellas y empezamos a arrancar de una y otra cosa y finalmente hay tantas contingencias que la cantidad de lo que uno estaba guardando no es la adecuada y el miedo que cubre toda nuestra vida y todas las cosas que estamos haciendo toma y toca todas las decisiones que estamos realizando y que tienen que ver con nuestra economía. Por lo tanto, empezamos a quitarle a quien deberíamos estarle dando y es un problema de miedo más que otra cosa. La realidad está en que nosotros tendríamos que, insisto, entender una cosa. La clave está en la fe. La clave para vencer el temor está en quién confías. Déjame decirte esto. Si confías en el dinero, tenemos un problema ahí. Ya una vez más, esta pandemia ha dejado bien claro que no puedes confiar en las finanzas, no puedes confiar en que tengas un trabajo seguro, no puedes confiar en eso. En 1995, recordarán los que están en México, que una crisis económica azotó nuestro país y que gente perdió fortunas de una noche a otra. Fue impresionante. La devaluación de la moneda fue terrible. Gente se quitó la vida, gente perdió negocios, gente perdió fortunas familiares de un día para otro. Así fue. Y nos muestra claramente esas circunstancias que el ser humano no puede depositar su confianza en los bienes materiales, en las finanzas. Y tristemente esa es la realidad que o la ilusión que muchas personas persiguen a lo largo de toda su vida, depositando la confianza en los bienes materiales. Y cuando estos se desvanecen, entonces tenemos el problema de que quedamos totalmente expuestos y muchos pierden, por lo tanto, toda su vida y tenemos que darnos cuenta que por eso muchos se llegan a inclusive a quitar la vida por ello. Nuestra vida tiene que estar fundada en algo mucho más sólido. El Señor Jesucristo, al terminar el Sermón del Monte, en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo número 7, el versículo 24, dijo lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora, aquí tenemos dos personas con actitudes distintas y con fundamentos diferentes. Uno decidió edificar su casa sobre la roca y la roca particularmente representa aquí al Señor Jesucristo. Ahora,
el estar cimentando en la roca no quiere decir que esto nos eximirá de problemas. No, dense cuenta que a este hombre prudente que construye su casa sobre la roca, dice la Escritura, que descendió lluvia, que vinieron ríos, que soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero lo mismo pasa con el otro hombre. La diferencia no está en la construcción, la diferencia está en el fundamento. Mientras que uno construye sobre la roca, el otro, dice la Escritura, que el que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dios quiere evitarnos la ruina, y Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Porque la clave está en quién confío. Si confío, es el fundamento de mi vida. ¿En quién confío? Si confío insisto, en lo material es efímero. Cualquier crisis puede barrer con nuestra economía, cualquier problema de salud, accidente, me quedo sin trabajo, devaluación económica, cualquier problema, ahora estamos viviéndolo con la pandemia, va a barrer con lo económico. La diferencia está, insisto, en quién confías. ¿Confías en lo material? ¿Confías en algo que no es estable? Es como confiar en una casa edificada sobre la arena. Por eso te invitamos a confiar en quien es estable, la roca. La fe conquista al miedo. Recuérdalo, la fe ubicada en Dios, en la persona que nos hizo, que nos creó, que sabe cómo funcionamos perfectamente. Este diseño, esta persona que eres tú, es el producto, el resultado de un diseñador sumamente inteligente y él conoce claramente cómo funcionamos en toda circunstancia y él sabe que no podemos vivir confiando en los bienes materiales porque estos pueden acabarse. Él nos invita a confiar, por lo tanto, en él, porque la fe conquista, la fe en él conquista el miedo. Lo opuesto al miedo es la fe. Por lo tanto, cuando lidiamos con el miedo, uno debe entender primero qué es la fe. Si tengo miedo, tengo que saber qué es la fe. Y en la epístola de Hebreos, a los Hebreos, la fe se describe sencillamente como las cosas que esperamos y las cosas que en ese momento no tenemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Es que tengo audiencia aquí y a veces les pido que interactúen también conmigo. En otras palabras, insisto, son las cosas que esperamos y las cosas que en este momento no tenemos, por lo que si no tenemos necesidades, no tenemos necesidad de fe. Pero si tenemos necesidades, tenemos necesidad de fe, de la fe en nuestro Dios. El plan de Dios es que tengamos algunas necesidades. Ahora, suena fuerte lo que estoy diciendo. Sí, es verdad. Dios prometió proveernos lo necesario para la vida, pero en su plan, para ayudarnos a crecer en fe, también decidió dar tiempos para que padezcamos necesidades, todos nosotros, sin excepción. Si tú eres de los favorecidos que dices, tú es que no he tenido necesidad de nada, a lo mejor si te pones a pensar, sí lo has tenido y has tenido que ejercer fe en ese momento, a lo mejor si te ha pasado y has buscado otros medios para resolver el problema en ese momento, pero la realidad está en que todos hemos sufrido en mayor o menor grado distintos tipos de necesidades. Ahora, qué bien que cuando hay un corazón con contentamiento no sentimos tan fuerte las necesidades. Déjenme ilustrárselos así. Cuando Dios me permitió iniciar el ministerio, ya hace de esto algunos años, en 1990 particularmente, ya hace 30 años de esto, y pues la realidad está en que los ingresos eran mínimos y que la comida era poca, la verdad, inclusive tenía que caminar largas distancias porque a veces no tenía el dinero suficiente para el transporte y otras cosas. Y a veces cuando comparto con algunas personas lo que en aquel tiempo pues era mi menú, como galletas y leche en la noche solamente, o en el día tal vez si había alguna salchicha por ahí pues estaba bien y esa era la comida. Y la verdad lo digo no por decir, ay, mira cuánto sufrí, porque de verdad no sentía que estaba sufriendo.
y cuando lo comparto, pues, sobre todo con familias, normalmente la mamá de casa dice, ay, hermano, pobre, por cómo sufrió usted. Y la realidad está en que no me siento así, ni lo sentí así en aquel momento. Y les voy a decir por qué. Primero que nada, porque estaba haciendo lo que Dios me había llamado a hacer. Le estaba sirviendo. Y para mí es un gran privilegio la oportunidad de abrir la Escritura y compartirla con cualquier persona, sea por cualquier medio, cualquier cantidad de gente, muchos o pocos. El asunto es que es un privilegio hacerlo. Y como lo estaba haciendo, la verdad, el tema de lo que sufría, entre comillas, no era algo que estaba considerado como tal en mi mente. En mi corazón había contentamiento y agradecimiento. Podía comer, aunque fuera poco, podía comer. Y finalmente Dios estaba usándome en aquel tiempo y yo estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Y eso llenaba mi corazón y me daba contentamiento. Mi confianza en Él, en que Él proveería lo que necesitara, era real. Y que si Él había decidido darme eso, para mí eso era suficiente, porque finalmente también estaba pensando que eso es lo que Él decidió que era suficiente para mí y lo acepté con gozo, con contentamiento. No es que no hubiera deseado tener un poquito más, no es que no hubiera deseado tener mejor alimentación en algún momento, pero la verdad mi mente estaba en eso, mi corazón estaba en eso y me hacía ver que mi sufrimiento no era tanto, es más, no lo sentía como tal. Y eso, de verdad, Dios conoce mi corazón y así fue y así sigue siendo aún ahora. Por eso tenemos que darnos cuenta que el plan de Dios es que tengamos algunas necesidades para que desarrollemos fe en Él. Es vital que veamos esas necesidades futuras como oportunidades para ejercitar nuestra fe y que podamos desarrollar nuestra fe en Él. En Hebreos 11:6, insisto, nos dice lo siguiente, que la fe sí es la certeza de lo que no se ve, la convicción, perdón, de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, pero aún la Escritura nos dice que Dios es galardonador de los que le buscan, al final de ese versículo. Y cada cristiano debe confrontarse a sí mismo. ¿Realmente creo esto? ¿Realmente creo que Dios es galardonador, es recompensador de mi fe? Él de verdad me va a dar lo que necesito cuando sea lo más conveniente y que lo que de verdad necesito es lo que recibiré de su mano. Le estoy confiando al Señor, aunque no me esté dando lo que le estoy pidiendo, quiero decirles. Porque a veces el problema está en que nos enfrascamos tanto en que Él tiene que darnos algo en particular, que la verdad está en que cuando no viene eso pensamos que Dios nos está fallando, cuando Dios nos está dando lo que de verdad requeríamos, necesitábamos en ese instante. Y nuestra falta de fe nos hace pensar que nos falla. Cuando veo las cosas como Dios las ve, es cuando de verdad puedo gozarme y aprovechar el momento. Pero la pregunta otra vez, ¿realmente crees que Dios es galardonador de los que le buscan? La Biblia dice eso y yo le creo. Ningún creyente en Cristo Jesús puede verdaderamente servir a Dios y vivir en temor. Nadie que de verdad confía en el Señor puede estar metido en temor, metido en miedo y creerle al mismo tiempo. No podemos servir a Dios con toda plenitud si estamos teniendo temor en nuestra vida. Cristo afirmó que esta era una elección muy simple. Miren, un hermano Morris en México, siempre nos dice que hay dos formas de vivir la vida: a la manera de Dios o a tu manera. No hay más. Y cuando hablamos también de servir al Señor, podemos darnos cuenta que podemos escoger servir a Dios o podemos escoger servir al dinero. Y nadie puede servir a dos señores, dice Mateo 6:24, porque o aborrecerás uno o menospreciarás a otro, ¿verdad? Amarás más a uno y menospreciarás al otro, dice la Escritura ahí. Nadie puede servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas, tienes que elegir uno. Déjame decirte, si decides servir a las riquezas, está bien, puedes servirlas, pero recuerda, pagan mal. Dirás tú, no, tengo mucho y eso está bien, pero las riquezas son inestables por muchas que éstas sean, por muchas que éstas sean. Y la realidad sí, es cierto que de repente dices tú, pero hay gente que tiene mucho y mira, y tienen bastante, sí, es verdad que hay algunos que son multimillonarios, pero ¿cuántos son esos en el mundo? ¿Quieres ser uno de ellos? Está bien, puedes buscarlo.
pero es buscar una ilusión. Es como aquel que quiere ser el superestrella en el fútbol soccer. ¿Puedes jugar fútbol por deporte? ¿Puedes llegar inclusive a ser un profesional en el ramo? Sí. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los miles, cuántos tal vez de las millones de personas que en el mundo juegan fútbol llegan a trascender para ganar la fortuna que algunos jugadores ganan? ¿Cuántos? Ahora, no digo, no te quito el sueño, pero piensa en esto. Es que la realidad está en que a veces perseguimos ilusiones. Está bien tener sueños, está bien tener anhelos, está muy bien aspirar a poder tener mejores condiciones. Está bien querer avanzar, progresar. No es algo malo. El problema está en cuando son sueños, son ilusiones que te distraen de lo que es más importante y que no son alcanzables. Ahora, la pregunta es, ¿puedes realmente confiar en Dios? Nos ha tocado vivir en una generación sumamente materialista. La prioridad de la gente se basa en los deseos y no en las necesidades. Esto no se limita a la gente que no tiene fe o que es atea o que es incrédula. Tristemente, podemos ver en mucho del pueblo de Dios que vivimos lamentablemente con prioridades revueltas y a veces nuestra prioridad principal es en lo material, poner en el dinero nuestra confianza y nuestro anhelo continuo, en el bienestar material de una y otra manera, incluido personas que están en el pastorado. Ahora, insisto, no estamos en contra de que alguien prospere, no estamos en contra de que alguien tenga ciertas comodidades. El problema está en cuando esto es una prioridad en nuestras vidas. Y es fácil, la verdad, es muy fácil perder de vista lo que debería ser nuestra prioridad. Y es muy fácil, tristemente, a veces distinguir entre el que es creyente y el que no lo es, porque tristemente llegan a tener las mismas prioridades en este mundo. Y parece que los problemas corroen nuestra fe, las circunstancias difíciles que vivimos minan y menoscaban nuestra fe y sobre todo cuando vemos que algunos que verdaderamente confían en el Señor están sufriendo. Nuestro corazón se duele cuando vemos a creyentes, pastores, hermanos y amigos, familias piadosas sufrir la pérdida de un ser querido o sufrir una enfermedad terminal. Y hay muchos, y podríamos dar ejemplos, y ustedes los conocen también. Pero no dejemos que nuestra fe se mine por ello. No dejemos que nuestra fe se mengue. Tenemos un Dios que es bueno y que sabe cómo tratarnos y que de verdad Él está cumpliendo con su propósito. Y la fe está en eso, no en que Dios me dará lo que yo pido, sino lo que necesito en este preciso instante. Tenemos que aprender a aceptar el consejo divino en vez de estar continuamente siendo influidos y aceptando el consejo del ser humano en nuestro entorno. Ahora, podemos ver que la vida de los apóstoles y ver que Dios les permitió sufrir en muchas e innumerables ocasiones para que ellos pudieran madurar y para también que Dios fuera glorificado en la actitud y en el desarrollo de ellos. Ahora, ¿has pedido alguna vez algo a Dios que Dios no te lo ha dado? ¿O que te ha dado algo que no le pediste? ¿O es más, le has pedido algo a Dios que te quite, hablando de un problema o alguna enfermedad, y que Dios ha decidido dejártelo? La realidad está en que a veces sentimos que Dios nos falló cuando pasa eso. Y no es extraño que generalmente esperamos que la respuesta de Dios sea sí a todo lo que pedimos. No es extraño que el creyente, en vez de confiar en la mano de Dios, insistimos en que lo que yo le estoy pidiendo es lo mejor. Hay muchas razones para que Dios no nos responda de la forma que nosotros deseamos. Y la Biblia enlista muchas, y yo nada más les digo 4 rapidito. Pedimos por los motivos equivocados, dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, dice la Escritura ahí, para gastar en vuestros deleites. También no recibimos lo que pedimos porque, de acuerdo al plan de Dios, no es el momento propicio según su voluntad. ¿Se acuerdan muchas veces cuando el Señor Jesucristo le decían, ¿por qué no te das a conocer? ¿Por qué no haces esto? Y él decía claramente, porque aún no ha llegado mi hora. Dios tiene un reloj, una agenda perfecta. Y Él va a cumplir todas las cosas de acuerdo a su plan. Y Él sabe cuál es el momento mejor para responder sí, no o espera a tus peticiones. Además,
A veces no recibimos lo que pedimos porque es contrario a lo que estamos pidiendo al plan general de Dios. ¿No te has dado cuenta que a veces nuestras peticiones son muy distintas a lo que Dios quisiera que pidiéramos? Él dice que Él va a darnos las peticiones y las tenemos garantizadas cuando vamos pidiendo conforme a su voluntad. Si no pedimos conforme a su voluntad, ¿qué crees? Dios no te va a dar lo que estás pidiendo. ¿Y cómo puedo conocer su voluntad? Bueno, es sencillo, por la palabra de Dios. Aquí está revelada. Pero también recordemos, y esto es algo que tenemos que enfatizar, Dios no nos da todo lo que pedimos porque estamos aquí para servir a Dios y no para que Dios nos sirva a nosotros, que es uno de los graves errores de muchísimas denominaciones religiosas que están continuamente buscando manipular a Dios o hacer de Dios nuestro siervo, cuando es al revés. Nosotros estamos aquí para servir a Dios y hacer lo que Él nos pida, no al revés. Seamos conscientes y congruentes con esa realidad en torno a nuestra fe. Él es Dios. Y recuerden que Dios confrontó a Job al final de su sufrimiento y sus preguntas y le dijo, mira, ciñete el lomo, en otras palabras, fájate los pantalones bien y yo te voy a preguntar y tú me vas a responder, ¿dónde estuviste tú cuando fundé el abismo? ¿Dónde estuviste tú cuando di fuerza al búfalo? ¿Dónde estuviste tú cuando hice las cosas? Y Job tuvo humildemente que callarse y decir, Señor, perdóname, porque hablaba cosas que no comprendía. Y la verdad es que cuando sufrimos no entendemos el por qué. Del todo no, y menos si no llegas a la Escritura. Te podría decir en general por qué son las aflicciones, no es el tema, pero la realidad está en que el estar nosotros cuestionando a Dios con los porqués en vez de confiar en su mano y en su dirección, nos lleva a tener temor y a sufrir las consecuencias de nuestra falta de fe. Ahora, todo esto para llegar a darles 4 principios bíblicos para confiar en Dios y vencer el temor. Primero, en primer lugar, busca la dirección de Dios para tu vida. Busca la dirección de Dios para tu vida. Mira, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 y 8 dicen lo siguiente. Déjenme llegar a este pasaje. Lo digo para no citarlo mal, a veces, procuro citar de memoria algunas porciones de la Escritura, pero si hierro, no quiero decirlo erradamente. La primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8, y te animo a que si tienes un ejemplar de la Biblia ahí en tus manos, puedas llegar a él, y miren lo que dice el apóstol Pablo en torno a la dirección que deberíamos buscar en nuestras vidas, sobre todo en temas financieros. Mira, nada más, es un principio fundamental. Dice desde el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y sigue hablando, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y noten, la Biblia no dice que el dinero es malo, es el amor al dinero lo que es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Busca la dirección de Dios para tu vida. La mayoría de las frustraciones que experimentamos, vienen como resultado de estar comparando nuestra vida con otro que está prosperando más que nosotros. Y nos amargamos y nos frustramos y pensamos cómo él, cómo ella, cómo esa familia que son tan malos en nuestra opinión y nuestra manera de medir la justicia, por cierto, y el único que puede medir realmente es Dios, esa realidad o ausencia de ella. Y desgraciadamente, al estar con eso en nuestro corazón, al estar con ese pensamiento en nuestro corazón, nos frustramos y empezamos a desviarnos. Aún el creyente más piadoso, más devoto, puede desviarse de la senda de Dios por tratar de que sus bienes igualen a los del otro. En vez de estar buscando confiar en el Señor,
empieza a amar el dinero y empieza a extraviarse de la fe, como dice el versículo 10, y aún particularmente advierte, fueron traspasados de muchos dolores. No solamente raíz de todos los males, sino que llega a ser desgraciadamente, la fuente de mucho sufrimiento. Ahora, ¿qué hacer? Hay que aceptar la provisión de Dios como su plan para tu vida. Lo que Él decidió. ¿Qué decidió? Si tienes sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y la verdad, siendo honestos, la inmensa mayoría de la gente que me está escuchando ahora seguramente ha tenido mucho más de solamente el sustento y el abrigo. Haz una prueba. Ve tu armario y date cuenta que no tienes el abrigo básico, tienes más con qué vestirte, muchas prendas de vestir, muchos cambios de ropa, decimos en México, muchas mudas de ropa, ¿verdad? Pantalones, los que usan faldas, las damas sobre todo, tenemos que decirlo así porque lamentablemente hay gente que, bueno, están con esas cosas y bueno, hay gente que también en otros países culturalmente hablando las usan, ¿verdad? Podríamos hablar los escoceses y aún aquí en el sur de, aquí en África, la gente que usa túnicas que pues son básicamente faldas también, ¿verdad? De un vestido largo, podríamos decirlo así. Pero bueno, hay más de una, hay más de dos, hay más de tres y en algunos casos mucho más que eso. Pero también veamos también lo que nos rodea en torno a nuestra vivienda. Puede ser humilde, pero tantas cosas que Dios nos ha dado en torno a cuestiones, aparatos electrónicos, una sala, sillas, una mesa para sentarnos ante una mesa y poder comer, tantas cosas que no son indispensables para vivir. Ahora, qué bueno que las tienes, diríamos que son necesarias, pero aún si te quitan todo eso, si te quitan el sofá de tu casa, la mesa del comedor, te aseguro que nadie ha muerto por eso. Y puedes recordar, la mayoría de nosotros cuando empezamos en nuestro matrimonio, las cosas que teníamos en aquel momento, que eran lo básico de lo básico o menos de lo básico. Y aún cuando llegamos a mudarnos de un lugar a otro y dijimos, ¿de dónde salió todo esto? Porque Dios ha provisto en el tiempo mucho más de lo que es básico. Y tenemos que ser agradecidos también por ello. Ahora, acepta la provisión de Dios. Busca esa dirección aceptando esa provisión, teniendo esa actitud de estar contentos con el sustento y abrigo. No es ser conformistas, es estar contento. Hay una diferencia entre una y otra cosa, porque el que está contento con lo que tiene puede anhelar prosperar, pero el que es conformista puede que sea abandonado por completo y está deprimido y no quiere crecer en su vida y que también tiene que ver con un anhelo válido de prosperar, de tener lo suficiente para su familia. Pero sobre todo esto, haya el contentamiento en la fuente más bien que en la provisión. Haya el contentamiento en la fuente, quien te provee, que en sí en la provisión. ¿Sabes que a veces pensamos que si yo tengo esto o aquello o esto otro, entonces sí estaré bien? Y hay mucha gente que lo ha obtenido y simplemente se dan cuenta que ahora son más miserables de lo que eran antes que lo tenían, porque ahora quieren más, porque ahora tienen más gastos, porque ahora tienen más necesidades. Como dice la Escritura, al rico no lo deja dormir la abundancia. Y tristemente muchos llegan a ese punto donde querían más y finalmente lograron tener más y cuando lograron tenerlo ya no les satisface. Es más, les quita el sueño, como dice la Escritura. Y Salomón lo decía así también. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y eso englobaba a todo. La fatiga, el trabajo. Más vale, ¿verdad? Un puño con descanso que dos puños llenos con aflicción de espíritu. La realidad está en que a veces nosotros no somos conscientes que tristemente buscamos más la bendición que aquel quien es la fuente de la bendición, y la satisfacción plena está cuando tú y yo aprendemos a buscar a aquel quien es la fuente, porque en Cristo estamos completos, en Él tenemos todo. Pero el problema está en que pensamos que tener cosas es lo que llenará nuestro corazón. Por eso busca la dirección de Dios y la manera de buscarla es haya el contentamiento
en la fuente más bien que en la provisión. Porque si no hallamos el contentamiento en el provisor, la provisión nunca será suficiente. Es como echarle a un barril sin fondo. Queremos más y más y más y más. Y eso, al no ver que tenemos o lo que queremos, entonces se convierte todo esto en angustia y temor, que nos damos cuenta que esto que tenemos no es suficiente para darme la seguridad que creí que en algún momento esto me daría. Ahora, en segundo lugar, no solamente busques la dirección de Dios para tu vida. En segundo lugar, sé consciente en confiar en Dios. Ahora, ¿por qué lo digo así? O sea, sé intencional. Sé intencional. Deposita tu vida en el altar. En Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2, que muchos de ustedes saben de memoria, hay una invitación, hay un desafío directo. El apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero lo que quiero resaltar de esta invitación es esta: que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que parte de ello tiene que ver con transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento, pero el punto primario es presentar mi cuerpo, decir: Señor, soy tuyo. Sé intencional, sé consciente en que dices: Señor, decido confiar mi vida a ti, decido poner mi futuro en tus manos, decido hacer las cosas a tu manera, porque también hablar de confiar en Dios implica el ceñirnos a las instrucciones que Él nos da en su palabra. No puedo decir que confío en Dios e ignoro la Biblia por completo. Sabes, Dios se revela en su palabra y Dios revela lo que es su voluntad en su palabra. Está aquí la mente de Cristo en la Biblia, está revelado claramente. Y el problema está en que cuando tú dices: no, bueno, yo sí creo en Dios, pero no creo en la Biblia, estás, la verdad, haciendo algo, una injusticia terrible, porque no puedes creer en Dios si no crees en la Escritura, porque la Biblia es su palabra. Es más, la palabra hablada y la palabra viva es Jesucristo mismo. Son inseparables, son inseparables. La Biblia da testimonio, es la que nos permite conocer a Dios. Pero dices: bueno, sí creo en la Biblia, pero no creo en Jesucristo como Dios. Bueno, es que la Biblia es la que nos dice quién es Jesucristo y quién es Él. Entonces, son inseparables. Él es el verbo de Dios directamente. Y la confianza en Dios implica también sujetarnos, ponernos debajo, someternos a su dirección. Y tengo que ser consciente en eso, en mi confianza, en decir: Señor, lo que tú digas, cuando tú digas, yo lo haré. Recuerdo, leí en algún lugar parte del testimonio del hermano Billy Graham, que ya está con el Señor. Y él hablaba, antes de que su ministerio tuviera el impacto que tuvo, que tenía sus luchas, tenía sus dudas. Hay cosas difíciles en la Escritura de entender naturalmente. Hay circunstancias que nos llegan a conmocionar tanto que hay algunos que le dan la espalda a Dios y después reniegan de la fe por completo. Y él estaba en una circunstancia difícil y dice que llegó el momento en el que tuvo que, no solo se arrodilló, sino que literalmente se postró en el suelo y que le dijo a Dios: Dios, tengo muchas dudas. Hay cosas que en mi mente no alcanzo a entender por completo. Y yo hoy quiero pedirte una cosa y quiero hacer un pacto en un sentido contigo. Y le dijo: de aquí en adelante me doy cuenta y quiero decidir creerte a ti y no ponerte en duda a ti. Yo sé que más bien el problema normalmente está en mi entendimiento, mi falta de estudio de tu palabra. Así que cuando no entienda algo, en vez de ponerte en duda a ti, me pondré en duda a mí y te daré a ti el beneficio de la duda y decido creerte y decido confiarte y decido dar pasos de fe aunque no entienda todos los porqués. Él dice que a partir de ese momento fue que el ministerio que él realizó empezó a despegar. ¿Por qué? Porque intencionalmente decidió confiar en Dios. Y la pregunta es: ¿has decidido tú confiarle de esa manera al Señor? Ponerte en el altar, como dice Pablo, que presentemos nuestros cuerpos,
presentar nuestra mente, presentar nuestro ser, decir, Señor, soy tuyo. Porque la fe no es un asunto místico o nada más espiritual, tiene que ver con que este ser, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, lo rindas a Él, al Señor. En tercer lugar, desarrolla una perspectiva de largo alcance. Ya que Dios actúa raramente al mismo tiempo o al mismo ritmo que nosotros, es importante que aprendamos qué es la paciencia. Y déjame decírtelo con una sola palabra. La paciencia es esperar. Sí, es esperar. Sencillamente porque no entiendas qué está pasando en tu vida, no comiences a dudar de la dirección de Dios. No creo que José, el hijo de Jacob, el hijo de Israel, realmente entendió todos los detalles de lo que vendría en su vida cuando fue vendido como esclavo a Egipto. Cuando estuvo primero trabajando ahí y que Dios lo prosperó y después otra vez fue a la cárcel varios años. No fue una semana ni dos, fueron años los que pasó en la cárcel. Y estoy seguro que estando en ese pozo, en esa cárcel, él no podía alcanzar a ver lo que Dios haría al exaltarle y hacerle el segundo en Egipto. Solamente después de Faraón, Faraón era mayor que él. Solamente José estaba prácticamente reinando ahí en Egipto. Y eso ayudó para que Dios, como él lo entendió, que el mal que procuraron sus hermanos para con él, Dios lo convirtió en bien, pero él no lo entendía de inicio. Y es seguro, aunque la Biblia no lo revela, siendo un ser humano que tuvo sus momentos de aflicción y de dudas, pero finalmente él entendió lo que Dios esperaba de él día a día. No podía ver el futuro, no podía saber lo que vendría adelante, pero sí podía saber lo que tenía que hacer en su presente. Y fue fiel a Dios en su presente, a lo que Dios demandaba de él en su presente. Y yo creo que es una de las más grandes lecciones que tenemos que entender de lo que es la confianza en Dios. Ciertamente, yo no sé lo que hay en el futuro, pero Dios ya ha estado allí. Y Él me pide solamente que hoy le obedezca, porque lo único que tengo es mi presente. No tengo todavía el futuro, no ha llegado. Ya el pasado pasó. Ya quedó atrás y no puedo hacer nada para cambiar lo que hice, lo que dejé de hacer. Lo único que tengo es el día de hoy. Y por eso dice en Mateo capítulo 6, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tengo que aprender a vivir mi presente. Pero cuando digo aprender a vivir mi presente es que yo entienda que la perspectiva de largo alcance es que mi presente repercutirá en mi futuro. Es lo que tengo que entender. Desarrollar esa perspectiva de largo alcance es reconocer que lo que hoy estoy decidiendo, lo que hoy estoy obedeciendo, lo que hoy estoy haciendo va a repercutir en mi futuro. Y Dios me pide que le confíe hoy, que le obedezca hoy, que haga lo que Él me llamó a hacer hoy. Que no espere a que cambie mi circunstancia para obedecerle, que no espere a que vengan tiempos mejores, que lo haga hoy. Porque si no lo hago hoy, si llega mañana, habrá otros resultados, habrá otros problemas, habrá otras dificultades que no me permitirán disfrutar de lo que Dios quiere que disfrute. Tengo que aprender que mi presente es lo único que tengo, este instante. Y si no obedezco hoy a Dios, mañana cosecharé de lo que no hice hoy. Y cosecharé menos, obviamente, porque hoy tengo que obedecerle, hoy tengo que servirle, hoy tengo que seguir adelante. Por eso dice la Escritura que baste a cada día su propio mal. Hoy tengo que enfrentar las cosas, hoy tengo que levantarme, hoy tengo que trabajar, hoy tengo que comer, hoy tengo que vestirme, hoy tengo que bañarme, hoy tengo que compartir mi fe, hoy tengo que llegar a tener comunión con Dios, hoy, porque es todo lo que tengo, es todo lo que tengo. Y tengo que ser consciente que si no lo hago hoy, insisto, las decisiones que tomo hoy, si no hago lo que debo hoy, el día de mañana, seguramente las cosas que haga, o más bien, las cosas que viva serán mucho más complicadas por no hacer lo que debo hacer hoy. Así que una forma de desarrollar esa perspectiva futura correcta no es preocupándome en el mañana,
es haciendo lo que debo hoy en mi presente. Y por último, ora diligentemente. Ora diligentemente. Y se ha dicho que la oración es el arma secreta de Dios. Déjenme decirles algo que leí y lo tengo aquí escrito. Es hora de que pongamos al lado el secreto y comencemos a emplear más la poderosa arma que Dios nos ha dado. La tenemos tan secretamente, tan en secreto que la tenemos muy guardada la oración. Es hora de sacar el arma secreta y dejarla y hacerla evidente. El arma secreta no debe seguir siendo secreta, hay que usarla. Se llama la oración. Y recordemos varias cosas de la oración. La oración es la llave que libera las bendiciones y el poder de Dios. Clama a mí, decía el libro de Jeremías, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es la llave que abre, libera esas bendiciones en el sentido de que yo me humillo delante de Dios. No es que Él va a hacer lo que yo le obligo a hacer o que Él está a mis órdenes, sino que cuando yo me humillo delante de Él y de verdad uno de los mayores valores en torno a la oración es que yo me pongo en sintonía con Él porque mi petición principal es que se haga su voluntad, como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, como Él mismo oró en Getsemaní. No sea como quiero, sino hágase tu voluntad, rogaba el Señor después de que pedía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y ese debería ser una de las cosas que más que deberíamos pedir todo el tiempo. Y que eso nos da la actitud correcta para recibir lo que Dios quiere y no lo que yo quiero imponer. Pero es tremendo como Dios, de verdad, con ello me ayuda a poder tener, a poder obtener del Señor. El Señor me ayuda a poder recibir su poder, recibir su bendición. Ahora, en segundo lugar, la oración es la parte más abandonada de la vida de la mayoría de los creyentes. Pregunto, y tú tienes que ser honesto contigo mismo. No te estoy viendo y no sé qué estás, y no te conozco tu corazón aunque te estuviera viendo. La realidad está en que, tristemente, esta exhortación de orar diligentemente es una urgencia cotidiana y necesaria hoy, porque lamentablemente la mayoría de los creyentes de verdad ha dejado abandonada la oración. Ya no es parte de su vida, es allá tiene un rinconcito, oran, Señor, me encomiendo en la mañana para ti y para mi día que sea para ti. Y oran si acaso por los alimentos, pero orar, tomar un tiempo aparte para conversar con el Señor, para poner nuestras cargas en Él, para adorarlo, para decir cuán grande es Él, para amarlo y de verdad alabarlo. Ahora, déjenme decirles esto, la fe no es posible sin la oración. Y con oración todas las cosas son posibles. Por eso, 1 Tesalonicenses 5:17 dice sencillamente, orad sin cesar. Y luego agrega el 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que recapitulemos. Ora diligentemente, sí, pero para vencer el temor tenemos y requerimos buscar la dirección de Dios para nuestra vida, ser conscientes de confiar en Dios intencionadamente, decir, Señor, voy a confiar en ti. Desarrollemos una perspectiva de largo alcance y esa es cuando entiendo que es mi presente en el cual tengo que ocuparme y no en el mañana ni en el futuro, porque lo único que tengo es hoy y que lo que hoy haga repercutirá en mi mañana, si Dios me lo permite vivir, si Dios me deja vivirlo, repercutirá en mañana y ora diligentemente. Dios espera, Dios te invita, Dios te anima, me anima a estar orando diligentemente. Hablemos con Él. Vaciémonos en Él, confiemos en Él y así venzamos el temor al futuro. Que el Señor nos bendiga a todos y que estos principios puedan ayudarte a vencer el temor al futuro. Y de verdad, te animo a que no solamente te conectes, sino que compartas este mensaje con otras personas, a que nos ayudes también a que la palabra de Dios corra y sea glorificada y que invites a otros a escuchar esas temáticas que espero sean de bendición a ti y confiamos que Dios bendiga tu vida
y la de otros, pero sobre todo que te ayude a vencer el temor. Dios, el temor al futuro. Dios es el dueño del futuro. Él ya ha estado ahí y Él dice que podemos confiar en Él. Si seguimos su dirección y vivimos a su manera, podemos y saldremos adelante. Dios les bendiga y una vez más, gracias por estar orando también por nosotros. Dios les guarde.